Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o si quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Hoy tenemos un programa especial, es día festivo aquí en Estados Unidos, es lo que se llama el Día del Trabajo, el Labor Day. Aquí lo celebran en una fecha diferente a aquella en que se celebra en otros países. Y tenemos un programa especial precisamente porque en primer término verán ustedes una entrevista con uno de los especialistas en ciencia política más prestigiosos de Estados Unidos, el profesor Eduardo Gamarra, boliviano él, y quien enseña en la Universidad Internacional de la Florida. Y posteriormente tendremos la retransmisión de la entrevista sobre la música salsa con César Miguel Rondón, uno de los periodistas y escritores más conocidos de Venezuela. Para empezar, Eduardo Gamarra, no se lo pierdan, habla de todo lo que está pasando en América Latina. Hay muchas noticias sobre América Latina y usted se ha centrado mucho en la región. El país que tiene más problemas sin duda es Venezuela. Hay una crisis política con el presidente Nicolás Maduro. Recientemente se fue elegida una asamblea constituyente que ha sido desconocida por la mayor parte de la comunidad internacional, por la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Incluso esta asamblea constituyente ha dicho que deberían ser procesados por conspiración los miembros de la Asamblea Nacional del Parlamento elegido democráticamente a finales de 2015 y controlado por la oposición, donde había mayoría de la oposición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no descarta incluso una opción militar en Venezuela. El vicepresidente Mike Pence, estadounidense, que fue recientemente a América Latina, trató de moderar esas palabras. Las Naciones Unidas han dicho que hay un uso excesivo de la fuerza, o lo ha habido de parte de las autoridades venezolanas contra los opositores. Habrá elecciones a las gobernaciones en diciembre. Todo el mundo se pregunta aquí cuál es la salida real, un diálogo, nadie sabe realmente esto a dónde va a ir a parar. ¿Cuál es su percepción? Venezuela obviamente es un país extraordinariamente complejo, ¿no? Un país donde se viene construyendo, o sea, mucha gente ve la coyuntura actual, pero este es un proceso que tiene ya casi 2 décadas, ¿no?, de construcción, siempre de un modelo excluyente, autoritario, unipartidario, que es un modelo que lamentablemente gran parte de la comunidad internacional legitimó desde un principio como un modelo democrático, ¿no? Y hay varias definiciones de democracia, pero en este caso la democracia es una democracia mayoritaria, donde hay pocos derechos para grupos de oposición y obviamente hay una manipulación desde un principio de las reglas del juego. Entonces, en ese contexto no es sorprendente cómo llegamos a esta coyuntura, a la coyuntura actual. La elección de esta Asamblea Constituyente es simplemente el paso final como ha sido de alguna manera una jugada, yo diría lamentablemente una jugada política maestra, asesoramiento cubano, pero muy bien pensada, ganaron la partida. Le ganaron a una oposición mal organizada, una oposición con una estrategia con poco foco, ¿no? Y lamentablemente, a pesar de que hay una buena parte de la comunidad internacional que no reconoce a la Asamblea y que, bueno, denuncia violaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no?, también es cierto que hay una buena parte de la comunidad internacional que sigue legitimando al gobierno del presidente Maduro. La oposición ha dicho, algunos partidos de oposición, como la AD, la Acción Democrática, del señor Henry Ramos Ayub, que piensa tomar parte, piensa presentar candidatos a las elecciones, a las gobernaciones de diciembre. Otros sectores de la oposición han criticado esa decisión de Ramos Ayub, por ejemplo María Corina Machado, que incluso decidió marginarse del grupo opositor. Si usted hubiera sido líder opositor venezolano, ¿habría presentado candidatos a esas elecciones de diciembre? ¿O le parece que eso es absurdo porque lleva mucho tiempo la oposición diciendo que el gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno limpio, que no hay reglas del juego claras y demás? Es que es verdaderamente una gran pregunta, ¿no? O sea, si uno ve las elecciones de mediados de década pasada, cuando la oposición no se presentó, y resultó ser un error garrafal, ¿no? Porque gracias a la consolidación del control sobre la Asamblea, el gobierno del presidente Chávez pudo hacer
básicamente lo que quiso. Rediseñó, estableció todo tipo de reglas que favorecen obviamente a los que están en control. Sin embargo, creo que la oposición apostó mucho a esa elección, a ese referéndum que hicieron a mediados de julio, ¿no? Un referéndum que tuvo un éxito rotundo, pero al final no era organizado por el Estado, no era una elección, digamos, entre comillas, legalmente legítima, ¿no? Aunque la Asamblea la había sancionado, ¿no? Esa apuesta, si bien tuvo mucho impacto en la opinión pública, pues de manera muy, digamos, ordenada, ¿no? El gobierno, el Estado, en control del Estado, logró montar esa asamblea constituyente con un fraude masivo, ¿no? Pero al final se consolidó. Y el hecho de que hay una buena parte de la comunidad internacional que reconoce eso y que está buscando otras formas de salir de esta coyuntura, hace que sea muy difícil, ¿no? O sea, mira, la elección de gobiernos autoritarios militares, especialmente gobiernos militares de derecha, cayeron al final no solo por presión interna, ¿no? También porque se resquebrajaron desde adentro, algo que está pasando poco a poco en Venezuela. Pero lo más importante fue cuando la comunidad internacional se volcó en contra. Hoy, miren, hay 12 países que han estado sólidamente en contra de Maduro, otros que son medio, ¿no? Y una buena parte que se beneficiaron de Petrocaribe o que simplemente no están dispuestos a condenar de manera definitiva a Maduro y a este modelo, ¿no? Claro. Incluso la fiscal venezolana, la fiscal general que debió huir del país, Luisa Ortega Díaz, ha hablado de que Nicolás Maduro recibió dinero y gente del entorno de Nicolás Maduro de Odebrecht, la famosa multinacional constructora brasileña, que ha salpicado de distintos gobiernos. Precisamente el gobierno del Brasil ha estado muy salpicado por esto. Dilma Rousseff, la presidenta anterior, fue destituida. Es verdad que ella lo fue por haber maquillado las cuentas públicas, pero hay acusaciones contra Michel Temer, el actual presidente brasileño. Ha habido sanciones ya muy serias por parte de la justicia brasileña contra el expresidente Lula da Silva. Decenas de parlamentarios están en prisión. Absolutamente. Y lo que se pregunta mucha gente, y aquí lo quiero llevar al Brasil, es qué va a pasar en ese país, porque parece que no se puede creer en nadie. Todos los días, cada vez que hablan de un dirigente político nuevo o distinto, resulta que también recibió dinero de Odebrecht o hay una llamada telefónica en donde están promoviendo un soborno. Sí. Algunos dicen que lo rescatable del Brasil es que la justicia funciona. ¿Será que de esa forma Brasil puede salir adelante o usted cree que esto se va a complicar mucho más? Mira, te diría dos cosas. En Brasil es el único país en América Latina que ha llevado a un impeachment a dos presidentes, a Fernando Collor de Mello, ¿no? Y obviamente a Dilma Rousseff. Eso habla bien de la institucionalidad brasilera. Muchos académicos inclusive, si tú ves la literatura, siempre se ha llegado a la conclusión de que Brasil es el país donde la institucionalidad estuvo mejor avanzada, ¿no? En ese sentido sí creo que es muy positivo. Sin embargo, Brasil no se excluye de la tendencia regional de una crítica tan profunda a las instituciones democráticas. Nadie cree en las instituciones de la democracia. No creen en los partidos, no creen en la justicia, no creen en el Congreso y no creen obviamente en sus presidentes, ¿no? Sin ir más lejos, acá en Estados Unidos el Congreso llegó a tener 9% de aprobación, ¿no? Muy por debajo de cualquier legislatura en América Latina. Entonces, en Brasil existe esta crisis profunda de la democracia. Hoy también en cifras de distintas instituciones de opinión pública vemos, por ejemplo, que por primera vez el latinoamericano está viendo, ¿no? Hay una baja significativa en el apoyo a la democracia como el mejor sistema, ¿no? Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en muchísimos países y eso es preocupante. Y precisamente porque hay esta imagen que los políticos, primero, son corruptos, ¿no? Que los políticos prometen una cosa en campaña y llegan y hacen otra. Claro. Y obviamente está algo que trasciende. Todos nuestros países son países, algunos más, algunos menos, pero con un clientelismo político muy profundo. Mira, la democracia, las democracias más avanzadas siempre han tenido clientelismo, pero el clientelismo debe estar pues
en su debida proporción, como Sí. en algún momento dijo. Es como la frase de César Turbay Ayala, que fue Exacto, presidente colombiano, exacto. que decía hay que llevar la corrupción, a reducirla a sus justas proporciones. Exacto, ¿no? O sea, acá en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de political appointees, ¿no? de los contratados nombramientos, políticamente, sí. no es una franja reducida, mayor ahora a propósito que antes, pero en todo caso, si no logramos llevar eso a su debida proporción en toda la región, el clientelismo prima y el clientelismo tiende a conspirar contra la democracia. Y eso en contextos como estos, donde tenemos gran desigualdad, bajo crecimiento y enormes problemas sociales, con una población que hoy demanda, que no es una población pasiva, es fundamentalmente urbana. Sí. Entonces es mucho más difícil gobernar, especialmente sobre la base de promesas falsas, ¿no? Incumplidas, ¿no? Odebrecht también ha salpicado al Perú, a la política peruana. El expresidente Alejandro Toledo está siendo solicitado por la justicia de ese país para que regrese a dar explicaciones. Se dice que recibió $20 millones de Odebrecht. El expresidente Ollanta Humala está en prisión preventiva con la esposa. Hay funcionarios que ocuparon cargos importantes en el gobierno de Alan García que también están vinculados a este escándalo. Y ahí está Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano, tratando de gobernar. ¿Lo está haciendo bien Kuczynski? ¿Logrará Kuczynski evitar que siga habiendo en el Perú sospechas sobre la clase dirigente, sobre la clase política con respecto a compañías como Odebrecht? Es una pregunta muy difícil de contestar. O sea, el presidente Kuczynski no ha tenido un buen primer año. Tiene problemas internos en su propio partido, está inclusive perdiendo control sobre su propia banca legislativa. Tiene obviamente problemas con el fujimorismo, ¿no? Pero él sigue manteniendo una imagen internacional importante. Pero gobernar el Perú en este momento, a pesar de que es uno de los países que crece y todo, no es fácil porque ganó por tan poco margen y no tiene un Congreso a favor y gran parte de sus iniciativas se han paralizado, ¿no? Y en eso viene este tema de Odebrecht, que yo creo que más allá de los porque uno puede hablar de República Dominicana, no hay país, Colombia, que no ha sido salpicado por el tema de Odebrecht. Pero eso yo creo que uno tiene que entenderlo, sobre todo, desde el punto de vista de los sistemas electorales. Y el hecho concreto que las campañas políticas en todo el mundo se han encarecido tanto, ¿no? Que como no hay financiamiento, el Estado no puede cobrar no puede pagar esas campañas, a pesar de financiamiento público. Las empresas privadas locales tampoco no dan abasto para... y hay gran penetración de empresas extranjeras, ¿no? Entonces, esto era una lógica extensión de lo que se iba a ver y que, a propósito, continúa sucediendo, ¿no? El problema es que las reglas electorales no son claras y la expectativa siempre es, mira, inclusive acá en Estados Unidos, ¿no? Las reglas de financiamiento electoral no son nada claras y hay enormes contribuciones con la expectativa de que cuando una persona llega al poder va a cumplirle a esa persona o a ese grupo que... Entonces es un problema para mí de la democracia presidencialista y de los sistemas electorales, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami con el profesor de Ciencia Política Eduardo Gamarra. Profesor Gamarra, usted conoce también Colombia y es un país al que usted conoce muy bien. Se firmó un acuerdo de paz con las FARC, con la guerrilla, el año pasado, a finales del año pasado. Se había firmado un acuerdo inicialmente el 26 de septiembre, luego vino un plebiscito donde ganó el no, los ciudadanos rechazaron por un margen pequeño ese acuerdo, hubo unos cambios en el acuerdo, se firmó un segundo acuerdo que fue ratificado por el Congreso de la República y las FARC justamente la semana pasada pusieron en marcha, iniciaron un congreso para fundar un partido político.
Hay muchas controversias sobre ese acuerdo con las FARC. Hay gente que dice que haya habido impunidad. El gobierno del presidente Santos dice que no, porque hay un resarcimiento a las víctimas, ha puesto a las víctimas en primer lugar. El presidente Santos ha dicho que tienen que contar toda la verdad a los de las FARC, porque si no, no tienen los beneficios de lo que se llama la justicia especial para la paz, la justicia transicional. ¿A usted le gusta ese acuerdo? ¿Usted cree que esa fue una buena solución para el conflicto con las FARC que venía desde 1950? Sí. ¿O usted cree que el gobierno del presidente Santos, al gobierno de Santos se le fue la mano en general? Mira, yo creo que hay que entender lo que sucedió en Colombia desde una perspectiva comparada, ¿no? Los procesos de paz en cualquier lugar del mundo han sido controvertidos. Y los procesos de paz, este es un dicho muy colombiano también, ¿no? Que es que uno en procesos de paz tiene que tragar muchos sapos. Sí. Y uno tiene obviamente que aceptar cosas, inclusive atrocidades, que a mucha gente no le gusta, ¿no? Y en mi opinión el proceso de paz era algo inevitable, ¿no? Que tenía que llegar. ¿Cómo se hizo? Uno puede debatirlo y puede cuestionar, por ejemplo, que se haya negociado inclusive en La Habana con el patrocinio o la venia de los Castro, ¿no? Que se haya hecho de la forma en la que hizo la negociación, de la forma en la que el presidente hizo un referéndum innecesario realmente, ¿no? Y que después, más o menos copiándose una página de los vecinos en Venezuela, ¿no? Haciendo una jugada política para aprobar un proceso de paz, deslegitimando el proceso de paz, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una investigación 2 años seguidos, grupos focales en todo el país, básicamente tratando de medir el grado de apoyo que existe en Colombia. Y lo que encontramos es algo muy interesante. El colombiano está muy comprometido con la idea de la paz. El colombiano quiere paz, obviamente, pero cuestiona mucho, ¿no? Y volviendo un poco a la crisis que tienen los sistemas políticos, cuestiona enormemente a las instituciones en Colombia. Los políticos están por el suelo, las instituciones por el suelo, la policía por el suelo. La única institución que los colombianos rescatan es las Fuerzas Armadas. El ejército, ¿no? sí. Y es en parte, no solo porque ellos llevaron la guerra, pero también porque tienen un acercamiento con poblaciones rurales sobre todo, ¿no? Entonces, y se los ve a muchachitos, ¿no? Que están cumpliendo su papel en la patria y se los considera no corruptos. Pero el proceso en sí, yo creo que ya es marcha atrás, no es posible, ¿no? Aunque gane el candidato de la oposición uribista, exacto, cualquiera que sea. Muy difícil, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que Colombia va a tener paz, porque es paz con una parte de las FARC, ¿no? Lo lamentable de Colombia es que Colombia hoy produce más coca que cualquier país del mundo, cerca de 200.000 hectáreas, que Colombia tiene una grave crisis inclusive de heroína, de consumo de heroína, y ahora con casos documentados de HIV, producto del uso de heroína, ¿no? Entonces, bajo crecimiento, ¿no? La crisis obviamente de los hidrocarburos, ¿no? Y un proceso electoral extraordinariamente polarizante, ¿no? Con una oposición que rechaza pues obviamente el proceso de paz y que tiene muy buenas posibilidades de ganar. Entonces, si bien creo que el proceso de paz llegó donde tenía que llegar, el futuro de Colombia no necesariamente va a ser tan pacífico como los que propusieron esperaban, ¿no? Quiero llevarlo a otro país que es Argentina. Recientemente se llevaron a cabo las elecciones primarias de cara a las elecciones que va a haber en octubre, las elecciones legislativas. Todo el mundo tenía el ojo puesto en la competencia que iba a haber en Buenos Aires. Y ahí las elecciones primarias no las ganó el candidato de Mauricio Macri, el presidente, sino que las ganó Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera presidenta argentina. El esposo de ella también fue presidente argentino, como todo el mundo sabe. Y la gente decía, si ella gana, puede convertirse en candidata presidencial otra vez en 2019. ¿Usted cree que eso va a pasar? Bueno, mire, la triste realidad quizás, ¿no? Para algunos es que en América Latina los políticos no mueren, ¿no?
O sea, tienen que morir físicamente para desaparecer políticamente. Entonces, y en países polarizados como la Argentina, no nos olvidemos que Mauricio Macri ganó por muy poco. Por los pelos. ¿No? Entonces, es un país, un gobierno que nace pues, con una polarización extrema, que es la característica de la democracia en todo lado, en Estados Unidos. Entonces, esa polarización hace que sea muy difícil gobernar. Especialmente porque, y esto lo hemos documentado en encuestas de opinión pública, porque el peronismo en la Argentina tiene una gran base social de apoyo, ¿no? Basada en un pasado, ¿no? y basada obviamente en ese recuerdo, especialmente de políticas sociales, ¿no? y del clientelismo, ¿no? Entonces, es evidente que el peronismo no ha muerto en la Argentina, ¿no? Y que el peronismo siempre va a ser una opción política, ¿no? El problema con el peronismo, que no es un problema del señor Macri, ni generalmente de los candidatos, digamos, del otro bando, es que el peronismo, como el chavismo, como el movimentismo en otros lados, o el masismo en Bolivia, ¿no? Son proyectos hegemónicos, ¿no? Entonces, cuando ganan, ¿no? Lo que quieren hacer es coartar todo grado de pluralismo, ¿no? Y ese es, yo creo, el gran reto. Cristina podría, el peronismo, quizás, inclusive, digamos, no Cristina, pero el peronismo en la Argentina siempre va a estar vigente y siempre latente, y ahí, ¿no? A puertas de volver al poder. Usted es boliviano y el presidente de Bolivia, Evo Morales, está en el poder desde el año 2005. Exacto. Él debe dejar el poder también en algunos pocos años. ¿Va a seguir ahí? ¿Va a seguir el presidente Evo Morales? ¿Usted cree que él logre que haya un nuevo cambio constitucional para que continúe en el poder? Mira, el fenómeno de Morales es muy interesante porque también es parte de este fenómeno del colapso del sistema de partidos, de la crítica a los sistemas de democratización, esa crítica al neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y es la construcción de un modelo hegemónico autoritario desde un principio, ¿no? Excluyente de la oposición, la judicialización de la política. Bolivia tiene una cantidad de exilados políticos en Brasil, acá mismo, en España, ¿no? Perseguidos políticos. Y sin embargo, cuando uno ve inclusive los artículos de mis colegas académicos, es una celebración de la democracia boliviana. Ahora, lo interesante es que modelos autoritarios, ¿no? Históricamente, el peronismo, el movimentismo en Bolivia, ¿no? Han sido también democratizadores, en el sentido de que incorporan a sectores previamente excluidos. Y en Bolivia, pues lo que hace Morales es que incorpora a un sector. Pero al final gobierna exactamente o peor que aquellos a los que reemplaza. Ha sido un gobierno extraordinariamente corrupto, un gobierno violatorio de los derechos humanos, pero le ha ido bien en términos económicos por el boom económico, ¿no? Y gracias a ese boom económico, un gran gasto social, y al hecho de que hizo una privatización, perdón, una nacionalización donde realmente cambió los términos de los contratos, pero le fue bien a Bolivia, obtuvo más de $60.000 millones en los últimos 12 años, pero ese modelo ha llegado a su, yo diría, no, a su fin. No importa porque él hizo un referéndum, ¿no? Para preguntarle a los bolivianos si debería continuar en el poder, perdió el referéndum, ¿no? Y ahora la típica movida de estos movimientos hegemónicos está buscando, ¿no? Darle la vuelta. Han presentado como 8 diferentes alternativas legales, entre comillas, para que el presidente Morales se vuelva a presentar y sea presidente para terminar su proyecto que él dice que recién puede concluir el 2025. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami con el profesor Eduardo Gamarra. Hay noticias también de México, el año entrante de elecciones presidenciales a mediados. A finales de año tomará posesión quien reemplace a Enrique Peña Nieto, el actual presidente. Ha habido muchos líos para el presidente Peña Nieto, entre otras cosas el escándalo de Brecht también lo tocó, porque hubo acusaciones contra Emilio Lozoya, el presidente de Pemex, de la petrolera mexicana, quien fuera hombre muy próximo a Peña Nieto.
¿Va a ganar el PRI, en su opinión, otra vez? ¿O será que esta sí es la ocasión en la que Andrés Manuel López Obrador, quien fuera alcalde del DF, quien se ha presentado en varias ocasiones y que encabeza el partido Morena, va a llegar a Los Pinos? Mira, uno de los grandes temores en México hoy, especialmente del PRI, del PAN, ¿no? De sectores conservadores, de sectores de clase media, ¿no? El otro partido, el PRD también, que esta vez el populismo sí puede llegar al poder. Todas las encuestas recientes sugieren que López Obrador pudiese ganar. Sin embargo, hay que también entender que López Obrador tiene altísimos negativos, ¿no? Se lo tilda de autoritario, de arrogante, o sea, no es una persona simpática en persona, ¿no? Acaba de perder una contienda interna muy curiosa porque iban a seleccionar el candidato para la Ciudad de México por encuestas. Aparentemente las encuestas estuvieron manipuladas y esto le ha creado un problema interno a López Obrador. Pero todos estos procesos donde surgieron los Morales, los Chávez, etc., muchas veces el individuo juega un papel muy importante, pero son procesos sociales, ¿no? Y una de las cosas en México que obviamente es el fracaso del gobierno de Peña Nieto en muchos sentidos, ¿no? El cuestionamiento profundo al PRI y lamentablemente la llegada de Donald Trump al poder. Porque lo curioso es que en México la llegada de Trump no fortalece el nacionalismo, digamos, en torno al PRI, que uno lo hubiera esperado. Es más, hay un cuestionamiento profundo de cómo el presidente Peña Nieto maneja las relaciones con Estados Unidos. Pero es precisamente AMLO, López Obrador, el que se ha ganado ese espacio, ¿no? Él se presenta como la alternativa a Donald Trump, ¿no? Y una alternativa poco bien articulada, porque al final México ha dependido enormemente del TLC, del famoso NAFTA, que está siendo renegociado, y ese va a ser un tema muy importante para México en lo que viene, ¿no? Lo que salga de esta renegociación y qué significa para México. Ahí está, Eduardo Gamarra, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 en este programa especial porque es día festivo en Estados Unidos, Labor Day, Día del Trabajo. Ya ha terminado el verano y comienza la temporada de otoño, que es como el comienzo del año laboral para muchas personas, pues, después de la temporada de meses con bastante calor que ha habido en Estados Unidos. A continuación tenemos nuevamente la entrevista con César Miguel Rondón, uno de los periodistas más conocidos de Venezuela, uno de los escritores más respetados de ese país, autor de un libro famosísimo de historia de la salsa. Y el tema es ese, para hoy día festivo en Estados Unidos, la salsa. Aquí está César Miguel Rondón. Ahora estamos aquí con César Miguel Rondón, un hombre que ha escrito posiblemente el mejor libro de la salsa en la historia. Incluso se titula El libro de la salsa, apareció en librerías en 1979, lo ha reeditado Taurus hace poco. ¿Qué es la salsa? La salsa yo le dedico un capítulo completo en el libro, ¿no? Es una expresión que sirvió para identificar el barrio, el arrabal del Caribe en la década de los 70, ya venía desde los años 60. Si bien su principal fuente de inspiración es el son cubano, tiene matices y variantes muy interesantes. Mucho de la música que se hizo como salsa en aquella década no se habría hecho en Cuba o no habría sido susceptible de ser tocada por el son como se concebía antes. Hay mucho de amargura, de frustración, de impotencia en esta música, porque es música de arrabal, es música de perdedores que se acuestan muertos de hambre, pero convencidos de que mañana o se ganan la lotería, o se pegan el gordo, o van a conseguir a la mujer de sus sueños. En fin, es la música del carente, pero que no pierde la esperanza, y no pierde el fuelle para cada día seguir viviendo.
eso hizo que la música de salsa fuera una música que aspiraba en medio de amarguras, dolores, sufrimientos. Solo un adolescente como Willy Colón se le ocurre hacer un tema que diga: el malo de aquí soy yo porque tengo corazón. Lo pone a uno más o menos en el contexto, ¿no? Y lejos de él tocar ese son con una orquesta muy bonita y muy bien arreglada, lo tocaba con 2 trombones, y por lo general el segundo desafinaba conscientemente con relación al primero, lo que le daba como más agriedad, más... Hay una música con rabia, ¿no? Pero bailable, porque eso es una de las características de esta cosa tan rara y risueña que somos los latinoamericanos, y más aún los latinoamericanos de esa cuenca maravillosa que es el Caribe. Pero esa clave de la salsa, ese cla, 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 ¿eso de dónde salió? ¿Es esa mezcla de son cubano con guaguancó, quizá incluso con jazz, dicen algunos, sí, ese con el bolero? Cla, 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 es moro, eso es árabe. No me mire así, Juan. A ver, ¿cómo así? Fíjese, oiga usted la música árabe. Trate de hacer una abstracción. Imagínese en un tiempo X, ¿no? Para no complicarnos la vida con los patrones históricos. Hay un canto lánguido de notas sostenidas, como si fuese el imán convocando a los creyentes, al rezo. Bien, en la parte anterior hablábamos de Al-Ándalus, y Al-Ándalus, lo que después fue Andalucía, fue el imperio ese moro que estaba allí. Y allí el canto se hace también de notas largas, lánguidas. Solo que allí se le incorporan otros elementos. Ese lamento que va arriba con sus notas muy largas, resulta que se hace flamenco en Andalucía. Sí. Y en Andalucía empieza la palma a marcarnos cadencias, a marcarnos unos ritmos curiosos. Ese es lo que vive y cruza el océano y viene en laúds, en guitarras, en una serie de instrumentos muy curiosos, de cuerdas, que logran después una amalgama con toda la esclavitud negra que llegó a nuestras costas caribeñas. El fenómeno de esta imbricación se puede estudiar en muchas latitudes del continente, pero yo me circunscribo al hecho caribeño. Entonces esa clave, con esos cantos así, ahora a usted yo le pido, así como le dije, cierre los ojos, imagínese en el desierto. Ahora, Juan Carlos, téngase la fineza, cierre los ojos y se lo imagina, y lo va a tener entonces frente a las costas del Mar Caribe. O en Cali. O en Cali. Que sea Pacífico es otra cosa, no importa. En Caracas, pero es un país caribe. Y ahí lo va a tener usted ahí, ajá. A bailar. Ajá. Es exactamente lo mismo. Leía yo que el término salsa se popularizó o empezó a usarse en Venezuela. Hablan de Cheo Marchetti, un hombre que se fue a México, regresó a Venezuela, pero además también dicen que tal vez la primera persona que lo usó fue Fidias Danilo Escalona en una entrevista a Richie Ray, porque le dijo a Richie Ray, ¿qué es lo que tocan ustedes? Y él dijo, nosotros tocamos sabor como el ketchup. Él le preguntó a Escalona, ¿qué es eso del ketchup? Que es la salsa de tomate aquí en Estados Unidos. Y dijo, no, pues una salsa que les echan a las hamburguesas en Estados Unidos. Y Fidias Danilo Escalona dijo, entonces lo que ustedes tocan es salsa. Ese es el origen, y es cierto que se empezó a popularizar en Venezuela, porque en esto siempre hay mucha leyenda. Mire, le voy a contar algo. Con la palabra salsa ha habido una de las discusiones más absurdas, ridículas y bizantinas de las que se pueda tener memoria. Claro, habida cuenta que estamos hablando de caribeños, que son ya de suyo habladores y exagerados, y si son músicos, muchísimo más, la discusión no tiene ningún sentido. En realidad,
el asunto salsa como tal es que se hace mediante un mercadeo muy inteligente por parte de la gente de Fania All Stars en la década, desde los comienzos de la década de los 70. Y eso es Johnny Pacheco. Eso es Pacheco y Jerry Masucci, Itzy Sanabria y todos ese combo, que lo empiezan a manejar con toda la conciencia del caso. Y termina llamándose salsa. Entonces, Tito Puente se molesta porque él tiene años tocando eso y no se llamaba así. Él dijo, ¿cuál salsa si eso es lo que llevo tocando yo 20 años? Pero es verdad y no es verdad lo que dice No era Tito. lo mismo. No es lo mismo. No. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo digo en el libro, hay un felpudo en la entrada de la casa, ¿no? Y entonces usted tiene una discusión muy, muy fuerte por si el felpudo dice bienvenido o welcome, salsa o son. No pierda tiempo, lo importante es el caserón que está detrás del felpudo, ¿no? Ahora, le cuento dos detalles. Me parece muy, muy interesante la anécdota de la entrevista de Fidias con Richie Ray. No sé si fue cierta o no, porque ya le dije lo de las exageraciones y ahora luego le voy a contar una anécdota. Sí, puede ser mentira también. Y si es mentira, No también vale. Fidias tenía un programa al mediodía en la radio venezolana, en la radio caraqueña, porque no era de alcance nacional, donde él ponía la música de estas orquestas incipientes que venían básicamente de Nueva York, Barreto, Palmieri, en fin. Y entre los patrocinantes estaba la salsa de tomate Pampero, una fábrica venezolana. Y había una cuña de televisión, un comercial de televisión, donde el eslogan de la salsa era pásame la salsa, pásame la salsa. Había una familia en una mesa, pásame la salsa, pásame la salsa. Y Fidias, sin pretender establecer nada, utilizaba pues en su argot entre música y música, pásame la salsa. Yo le doy mucho crédito a Fidias en esto, pero como le dije, estamos hablando de un felpudo, ¿ah? Sí. Oficialmente el primer disco que aparece como salsa es de Federico Betancur y su combo, Federico y su combo latino. El título del disco era Llegó la salsa. Poco después aparece un disco casi con el mismo título en Puerto Rico de los hermanos Lebrón. Entonces, la discusión ¿cuál es? ¿Cuál fue el primer disco que llegó primero? Como si esto fuese una carrera de caballos y hay que buscar al juez para ver la fotografía. A mí me parece, como le decía, bizantino todo esto. Lo cierto es que se terminó llamando salsa y sí, en Venezuela, ya desde la segunda mitad de la década de los 60, a esta música se le llamaba salsa. Quizá por razones tan superficiales y prescindibles como esta. Claro. Ahora, cuando le decía lo de las exactitudes y lo de estos personajes, hay una anécdota que se la quiero referir, Juan Carlos. ¿Cuál es? Uno de mis principales informantes en lo que yo llamo los antecedentes de la salsa, yo lo reúno en un capítulo que titulo Salsa Cero o Cero Salsa, fue don Mario Bauzá. Mario Bauzá fue un hombre fundamental de esta música, para mí el creador de eso que fue el Afro-Cuban Jazz, el hombre que presentó a Gillespie con Chano Pozo, en fin, un hombre fundamental, uno lleno cargado de historia. Mario Bauzá yo lo conozco cuando ya tiene 70 y tantos avanzados, un negrito chiquito, recordete, muy, muy cubano. Yo le pregunto, yo leo, cuando me toca la reedición que hizo Ediciones B en Colombia, yo empiezo a revisar el libro y la primera línea dice, el Palladium era un inmenso ballroom donde cabían 1000 parejas en la pista de baile. Yo había hecho ya después otras investigaciones y no cabían 1000 parejas en la pista de baile. 1000 parejas son 2000 personas bailando además. Eso requiere siempre un par de metros no, cuadrados eso era exagerado. Y yo dije, no, tengo que poner la verdad. Y iba a corregir la frase. Cuando voy a corregir la frase, me viene a la memoria el modesto apartamento en el Bronx donde vivía Mario Bauzá con su esposa Graciela, que era la hermana de Machito. Era una tarde, nos habían ofrecido un café muy cerrero, muy cargado.
Y recuerdo a Bauzá, el Palladium. El Palladium era un balón donde cabían 1000 personas en la pista de baile. Y yo cuando vi eso dije, no, yo no le puedo corregir esta frase a Mario Bauzá. Esto tiene que quedar con su evidente exageración, porque necesariamente forma parte de esto. Claro. Buena parte de mis investigaciones era ver cómo yo podaba, así como el que empieza a podar el césped, cómo yo podaba la exageración de Chocolate Armenteros versus a lo que había dicho un pianista colombiano como José Madrid. En fin. Claro. Oye, me nos quedan 4 minutos y le voy a hacer dos preguntas tremendas. La primera, ¿cuáles habrán sido, hombres y mujeres, los mejores cantantes de salsa? Podría uno decir, yo sé que esto es una locura, pero podría ser Celia Cruz y Héctor Lavoe. Celia o puede ser incluso, yo soy el grupo Nietzsche. O será Charly Cardona, por ejemplo. Eso, muy bien, así ha apuntado usted muy bien. Mire, Celia Cruz no es salsa. Celia Cruz, ella es una galaxia aparte. Sí, bueno, es que eso es su majestad Celia Cruz, pero claro. Celia era una cosa única. Y de ella podremos hablar, 200 programas. Celia era una reina, una luz única, mucho antes del boom de la salsa, mucho antes de los estallidos del mambo y el mambo jazz. La salsa se aprovechó mucho de ella, el boom de los 70. Desaparecido el boom, Celia siguió intacta y maravillosa hasta el final. Entonces, cuando hablemos de salsa, no es bueno hablar de ella. Muy bien. Porque ella está al margen. ¿Y los otros cantantes? Fíjese, allí tenemos... O sea, Héctor Lavoe. Para mí el verdadero cantante de eso que llamamos el barrio fue Héctor Lavoe. Claro. A mí no me cabe la menor duda. Él era en esencia el arrabal, y su historia tan trágica, él es el personaje helénico de toda esta historia. Todo fue absurdo, un hombre que murió 2 veces, un hombre que sufrió en demasía, y el anecdotario con Héctor es también inagotable. Pero le debo sugerir otro nombre. ¿Cuál es? Que viene desde mucho antes de ese, Sí. que es Ismael Rivera. Estupendo cantante. Entonces, yo creo en lo personal que a Héctor y a Almaelo hay que oírlos de pie. No necesariamente para bailarlo, pero hay supone como una... Es otra dimensión. Es otra cosa. Mire, nos queda 1 minuto y medio. No le puedo preguntar por orquestas porque hay muchas, pero le voy a hacer una pregunta aún más complicada de contestar a toda velocidad. Si una persona no tiene ni idea qué es la salsa y usted le pide que le ponga las 3 canciones para usted que son cumbres de ese género musical, ¿cuáles le pone? No, yo no le puedo. Yo sé que uno cambia de opinión de esta respuesta cada 15 minutos. Dentro de 1 hora usted dirá que se le olvidó. Pero en este momento, si yo aquí le digo, póngame 3 canciones de salsa, las mejores que hay, ¿cuáles me pone? No, yo lo que le voy a decir. ¿Se acuerda que le estaba contando de un pobre beduino en el desierto que estaba con un lamento? Yo me pondría a hacer la palma y le diría, Juan Carlos, ¿se atreve usted a bailar? Y ahí vamos y echamos un pie. Claro, pero ¿cuál canción, cuáles 3 canciones? Dígame 3 buenas canciones de salsa que a usted le gusten mucho. Mire, Ismael Rivera, El Nazareno. Héctor Lavoe. Creo que Mi Gente o El Periódico de Ayer. Piraña. El cantante. Piraña. Bien. Sobre tierra dormida, duramente abatida por la luz del sol. Sí. Me falta una, me da chance para una claro. más. No, y si quiere dar 3 más. No, ya que mencionó a Ricky Rey, el Jala Jala es inevitable. Muy buena. Un piano al principio. Y ese disco, él estaba muy popular en las ferias de Cali en aquel entonces. Voy para Colombia, me voy para Colombia, mi hermano. Llorarás de Oscar de León, es bueno tenerlo en cuenta. Y Siéntate ahí de Oscar de León es bueno. Siéntate ahí para que veas al nene. Así es la cosa. Fíjese que es muy curioso ese tema, porque en América Latina y en el Caribe, los hombres son los que se van y las mujeres son las que crían. En este caso la mujer se fue y él fue el que crió al niño. Siéntate ahí. Para que veas al nene, ya está grandotote y se va solo. Y se va solo a la escuela, se va solo y se viene. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa.
Era César Miguel Rondón, periodista y escritor venezolano. Y aquí termina hoy Club de Prensa. Los espero mañana nuevamente en este programa.